Vaya, fíjense que en esta sesión vamos a estar platicando un poco acerca de los elementos constitutivos de un programa. Hasta esta parte lo que hemos visto ya es el desarrollo de algoritmos, implementar la lógica, poner los pasos que va a seguir, la secuencia. Pero si se fijan, para poder realizar eso hay ciertos elementos que son bien propios de la programación. Entonces vamos a retomar todos esos elementos, los cuales nos permiten, como les mencionaba posteriormente, poder llevar nuestros algoritmos, implementarlos en un lenguaje de programación. ¿Cuáles son esos elementos constitutivos realmente de un programa? Estamos hablando que un programa en general, digamos que estos son como los elementos básicos. Un programa tiene instrucciones. Dentro de los programas también vamos a tener datos y esos datos tienen un tipo específico. Tenemos también la parte relacionada con las variables y las constantes. También tenemos los otros elementos bien importantes que ya los hemos estado utilizando, que son los operadores. Aquí les he puesto los operadores aritméticos y los operadores lógicos, pero también vamos a ver más adelante que podemos hacer una subclasificación también en operadores relacionales, que son los que utilizamos para hacer las comparaciones, y también tenemos los operadores de asignación, Entonces, digamos que estos elementos ya los hemos venido utilizando. Y también tenemos, por último, las estructuras de control, que esto está relacionado, fíjense, con las estructuras que nos permiten bifurcar el flujo de nuestro programa. Por ejemplo, las instrucciones que ya hemos analizado un poco en la parte esta de los algoritmos, como lo es la condicional si o if, y la parte también de la estructura repetitiva loop, que fue la que hemos visto también en Raptor, ¿verdad? De forma gráfica. Sin embargo, dentro de las estructuras de control existe una clasificación mucho más amplia. Existen más elementos que los que hemos visto a grosso modo, que son los que vamos a tratar la manera de analizar un poco más a detalle. Estos serían los elementos constitutivos, los básicos, que son los que vamos a estar utilizando a la hora de realizar nuestra programación y que de hecho ya los hemos utilizado un poco en la parte de los algoritmos, ¿verdad? Que hemos venido desarrollando, solo que de una forma, digamos, pseudocódigo, lenguaje natural y una forma un tanto gráfica con la parte relacionada con los flujogramas. Sin embargo, ya cuando hemos trabajado la parte de los flujogramas en la herramienta esta Raptor, ya hemos visto que ya esto se vuelve un tanto más aplicado, digamos. Ya lo hemos utilizado, ya comenzamos a ver por dónde es que va esta situación con todos estos elementos. Así que más o menos esos son los aspectos que vamos a estar platicando en esta sesión. Con respecto a las instrucciones, fíjense que básicamente las instrucciones son como las acciones que realiza un programa. Básicamente, digamos que la instrucción es lo que nosotros le definimos o las tareas que nosotros le decimos al programa que realice. Claro, bajo un estándar y bajo la sintaxis que el lenguaje de programación requiera. Entonces, de esa forma nosotros le vamos diciendo qué acciones queremos que vaya realizando. Entre las acciones comunes, básicamente tenemos la declaración de variables. Declarar una variable es una instrucción. Asignar valores sería otra instrucción. Llamar a métodos y funciones, que digamos estos son términos nuevos que todavía no los hemos visto, pero digamos que los podríamos definir como, a grosso modo ahorita, quedémonos que son como segmentos de códigos a los que podemos ir llamando en el flujo de nuestro programa. También tenemos la parte de recorrer colecciones con bucles.
que básicamente un bucle es como una estructura repetitiva, y crear una bifurcación, que en este caso hablamos de las estructuras de control, por ejemplo, la estructura sí que hemos venido utilizando un poco, ¿verdad? Así que básicamente digamos que esas son como las instrucciones. Cuando hablamos de instrucciones nos referimos a este tipo de actividades. Fíjense que el orden en el que se ejecutan las instrucciones en un programa se denomina flujo de control o flujo de ejecución, ¿verdad? Y ese flujo pues o es lineal de arriba hacia abajo o se ve bifurcado o interrumpido dependiendo si necesitamos hacer algún tipo de validación, algún tipo de comparación, etcétera, ¿verdad? Y ahí es donde entra la parte de la bifurcación o las estructuras de repetición o los bucles. Ahora bien, digamos que estas instrucciones también se pueden clasificar en tipos. Si se fijan, si tomamos como base las actividades que aquí tomamos como instrucciones, declarar una variable, asignar valores, llamar a métodos, recoger colecciones, crear una bifurcación, esto es la base para la clasificación en ciertos tipos. Estamos hablando de instrucciones de declaración o asignación, que es lo que dijimos que era una de las acciones o de las instrucciones, declarar variables. Cae dentro de las estructuras de declaración o asignación. Otra es instrucciones de lectura, que en este caso, digamos, sería como la parte relacionada con lo que veníamos viendo en los flujogramas que leemos, por ejemplo, lo que el usuario nos ingresa. Le pedimos un dato al usuario y lo leemos. También tenemos las instrucciones de escritura, que normalmente las hemos venido utilizando para mostrarle al usuario la salida de los procesos que hemos realizado. Por ejemplo, cuando hicimos el ejercicio del área del rectángulo o del triángulo, ¿qué es lo que pasó? Que nosotros hicimos la validación, hicimos el proceso, aplicamos la fórmula y después de eso le escribimos el resultado al usuario. Entonces esas instrucciones que le muestran al usuario en pantalla algún resultado son instrucciones de escritura. Y tenemos también las instrucciones de bifurcación, que como ya vimos están relacionadas con las estructuras de control y específicamente, digamos, hemos venido utilizando nosotros un poco la parte de la condicional de sí, que es la que hemos utilizado un poco. Ya vamos a ver más adelante que también hay otros tipos de instrucciones de bifurcación que podemos utilizar. ¿Sí? Otro elemento importante, fíjense, es la parte relacionada con los tipos de datos. Nuestro programa, para que funcione, ¿qué es lo que necesita? Necesita una entrada. Normalmente esa entrada, ¿qué son? Son datos. Hasta el momento, digamos que no le hemos puesto mayor atención a la parte de los tipos. Sin embargo, ya cuando estamos queriendo pasar nuestros algoritmos a código en lenguaje de programación, esto es sumamente importante. Y esto depende también del tipo de lenguaje. La mayoría de lenguajes de programación exigen que se haga una declaración del tipo de dato que vamos a utilizar. Existen algunas excepciones de algunos lenguajes que no requieren o no exigen que se le asigne el tipo. No exigen que se le asigne el tipo. Sin embargo, es porque ellos hacen un análisis del tipo de datos que están recibiendo o que estamos asignando y en base a ello, el mismo lenguaje de programación se encarga de hacer la asignación del tipo. Sin embargo, la mayoría de lenguajes de programación y entre ellos C#, que es el que nosotros nos estamos enfocando, exige que nosotros le declaremos el tipo de dato que vamos a utilizar. Fíjense que básicamente un tipo de dato es una categorización que especifica qué tipo de valores y qué tipo de operaciones se pueden aplicar a él, ¿verdad? Sin que resulte en un error. Entonces, básicamente, con el tipo nosotros le definimos qué tipo de valor
puede almacenar o qué tipo de operaciones se pueden realizar con ese valor. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos de datos que ya los vamos a ver más adelante. Una variable o una definición de tipo de datos, por ejemplo, de número entero, no nos va a permitir almacenar un string, por ejemplo, una cadena, una cadena de texto. No nos lo va a permitir porque nosotros ya le definimos qué tipo de dato va a tener esa variable. Y dependiendo de eso, nosotros podemos hacer ciertas operaciones. Si definimos variables de tipo numérico, el lenguaje nos va a permitir que podamos hacer, por ejemplo, operaciones aritméticas. Suma, resta, multiplicación, división. No así si nosotros, por ejemplo, definimos una variable tipo número y otra de tipo cadena o tipo texto y queremos aplicar, si nosotros en un momento dado le queremos aplicar y hacer una operación, por ejemplo, de suma, lógicamente eso nos va a dar un error, ¿verdad? Porque estamos tratando de sumar un número con una cadena, que es básicamente imposible. A lo mucho lo que podemos hacer con eso es concatenar, ¿verdad? Que se nos muestre la cadena y que se nos muestre el valor, que eso ya lo un poco hicimos, un poco inconscientes, pero ya lo hicimos en la parte de los algoritmos, ¿verdad? En el cual nosotros le poníamos al usuario, por ejemplo, el área del rectángulo es de, y le concatenábamos normalmente con el signo de más, le concatenábamos el resultado, ¿verdad? Entonces le mostrábamos eso en pantalla. Eso sí se puede hacer. Entonces, dependiendo de los tipos de datos que tengamos, así son los valores que va a almacenar y así son las operaciones que podemos realizar sobre esos datos. ¿Cuáles son los tipos de datos más comunes o los tipos de datos básicos? Fíjense que normalmente a los tipos de datos básicos utilizados en la parte de la programación se les llaman tipos de datos o primitivos, que digamos que de ellos pues, hay subdivisiones, porque en la parte, como lo pueden notar aquí en esta lámina, en la parte del número pueden ser variables de tipo enteros o decimal. Se recuerdan que en un ejercicio nosotros definíamos unas variables que o unos datos, digamos, hasta este momento en los cuales íbamos a almacenar decimales o números. Entonces ahí los definimos como tipo, como real, no sé si se recuerdan. Vaya, entonces el tipo de dato real es un tipo de dato numérico. Entonces el tipo de dato numérico, el tipo primitivo de dato número, tiene sus subdivisiones en tipos que son bien específicos dependiendo del valor que vayamos a almacenar. En este caso, lo típico serían los tipos de datos enteros, que normalmente siempre se definen como integer dentro del lenguaje de programación, y los decimales, que podrían ser decimal, real o incluso float. ¿Por qué esa subdivisión? ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Normalmente la diferencia básica es el rango de datos que permiten que se almacene. Esa es la diferencia. O la precisión, por ejemplo, que queremos que nuestro dato tenga en cuanto a números decimales. Nosotros lo podemos definir con el tipo de dato correcto. También tenemos la parte relacionada con los tipos de datos texto, que básicamente nos permiten almacenar caracteres o cadenas de texto. También este tiene cierta subdivisión, porque si vamos a almacenar solamente un carácter, normalmente existe un tipo de dato que deriva de este tipo texto, que es el char, que nos permite almacenar solo un valor, ¿verdad? Un carácter. O si vamos a almacenar cadenas, normalmente son los tipos de dato cadenas o string, ¿verdad? También tenemos otro dato sumamente importante y sumamente utilizado, que es el tipo de dato lógico. Este básicamente permite almacenar dos valores, solamente permite almacenar verdadero o falso. Verdadero o falso. Ya si nosotros queremos asignar otro valor, ya esto no nos va a permitir. Este tipo de dato no es el correcto. Y por último también otro dato que también, o otro tipo de dato que también es sumamente utilizado, es el tipo de dato fecha,
que este es muy especial a la hora de estarlo trabajando porque también se relaciona mucho con la zona horaria, con la hora y fecha que pueda tener nuestro servidor, el formato de fecha afecta. Este tipo de datos es un tipo de datos bien especial con el que a veces se dan ciertos quebraderos de cabeza, ¿verdad? A la hora que estamos trabajando con ellos, pero que son sumamente utilizados. El tipo de datos fecha igual tiene sus subdivisiones que nos permiten almacenar ya sea solo fecha, un tipo de dato date, o también incluso fecha y hora, que sería un datetime. Entonces por ahí andarían estos tipos de datos primitivos, digamos, y básicos, de los cuales derivan otros, pero que ellos son la base para poder trabajar. ¿Sí? Vaya, otro elemento sumamente importante es la parte relacionada con las variables y constantes, que de igual manera un tanto inconsciente, pero ya lo hemos venido utilizando con los algoritmos, ¿verdad?, que hemos venido realizando. Fíjense que básicamente una variable es la manera a través de la cual se reserva un espacio en memoria para poder almacenar un valor y hacer una operación sobre él. Normalmente este se identifica con un nombre o un identificador asociado también a un tipo de dato, cuyo valor puede cambiar en la ejecución del programa. Esto es la clave, fíjense, de las variables, que su valor, y de ahí deriva el nombre de variable, que su valor puede cambiar en la ejecución del programa. Nosotros inicialmente podemos tener una variable con un valor, pero dependiendo de algún proceso o de alguna validación que hagamos, le podemos asignar un nuevo valor sin ningún problema. Puede cambiar de valor sin ningún problema. Igual, como estamos hablando de los tipos de datos y que se necesitan, las variables también solo pueden tomar un valor del tipo de dato que se les haya definido. Si nosotros definimos, como estábamos platicando, un tipo número, solo le podemos asignar números. Si nosotros definimos una variable de tipo cadena, podemos asignar números y podemos asignar cadenas. Sin embargo, el programa lo va a leer como una cadena. No podemos hacer, por ejemplo, una suma con variables de tipo cadena, aunque ahí hayamos puesto números. Al final, digamos que esto sí es posible, pero tenemos que pasar primero por otro concepto que vamos a ver más adelante, que es la parte relacionada con las conversiones de tipo. Ese es otro tema, ¿verdad? Entonces ahorita quedémonos con que básicamente las variables pueden tomar valores del tipo que nosotros le hayamos definido. Sin embargo, pueden cambiar en la ejecución de nuestro programa. Esa es la clave de las variables. Y aquí les dejo una pequeña imagen para que, o una pequeña ilustración, digamos, de cómo puede ser la forma en la que las variables funcionan. En este caso, si se fijan, tenemos la variable ya, definida, a la cual se le ha llamado o se le ha identificado con A. Digamos, ese es el nombre de nuestra variable o nuestro identificador. Son como una cajita en la que podemos almacenar un valor, con la salvedad de que el valor que nosotros almacenemos en esta cajita tiene ciertas características que van a estar definidas por el tipo de dato que nosotros le hayamos asignado. Entonces, en este caso, inicialmente le insertamos en esta ilustración un valor de 5 a la variable A, un valor de 5. Entonces guardamos ese número 5 en esta cajita, en nuestra variable. En este caso, digamos que como le hemos asignado 5, cuando llega a este punto la variable A vale 5. Posteriormente a esto, suponiendo que se ha hecho algún tipo de proceso, algún tipo de comparación, aquí se le hace un cambio. La variable A deja de valer 5 y pasa a valer 2. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que no es que en este caso, digamos, en la cajita nosotros guardemos el número 2 y vamos a seguir manteniendo el 5. No funciona así. Cuando hacemos la asignación, normalmente quitamos el valor que tenemos y agregamos el nuevo valor. Entonces en esta cajita no vamos a llevar en este punto ya el 5 y el 2, sino que en este punto
el valor anterior, que en este caso es 5, deja de existir y la variable pasa a tomar el valor de 2. La cajita guarda ahora el valor de 2. De manera tal que si todo lo que hagamos con esta variable de aquí en adelante, ya sea una comparación, una operación, vamos a estar operando sobre este valor, no sobre el valor inicial. Entonces esa es la forma, la lógica en la cual funcionan las variables. ¿Sí? Ahora vamos a la otra parte, que es la parte relacionada con las constantes. Fíjense que las constantes también son, digamos, su concepto es similar a las de las variables. Sin embargo, tienen un punto clave y es que el valor que éstas almacenan cuando nosotros las definimos no puede ser cambiado en la ejecución del programa. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? La variable puede cambiar en la ejecución del programa. Le podemos asignar otro valor, así como estábamos viendo con las cajitas. En cambio, las constantes no. Las constantes le definimos un valor y ese valor no va a cambiar, no lo podemos cambiar en el transcurso de la ejecución de nuestro programa. Sin embargo, tiene las mismas características. Lo primero es que también las constantes se deben de definir y ya cada lenguaje de programación tiene su propio mecanismo o propia palabra reservada para poder definir una constante. Otra de las cosas importantes, como pueden notarlo, es la parte relacionada con que se le debe de definir también un tipo. Entonces esa constante, va a almacenar un dato que sea del tipo que nosotros le estamos asignando. Entonces, si se fijan, las características de las constantes y las variables son bien similares. El punto clave y la diferencia radica en que una variable le podemos asignar un valor diferente en la ejecución de nuestro programa. En cambio, a las constantes no. Se quedan y vamos a operar sobre el valor inicial que nosotros le hayamos definido cuando la declaramos, ¿verdad? Cuando definimos nuestra constante. Fíjense que una de las constantes que se utilizan bastante con la parte relacionada con la programación es la constante pi. Esta, digamos que es lo que ustedes conocen que es una constante matemática. Es una constante matemática que se utiliza mucho, quizás se utiliza más en física que en mate, ¿verdad? Pero igual se utilizan en ambos casos. Entonces, si nosotros vamos a realizar un programa en el cual vamos a utilizar, por ejemplo, el valor de pi, entonces este lo podemos definir como una constante, porque ya sabemos que es un valor que, como no necesitamos que cambie, ese valor no va a cambiar en ningún momento, pues es innecesario declararlo como una variable, sino que lo declaramos como una constante y comenzamos a utilizar ese valor en todo el transcurso de nuestro programa en donde sea necesario utilizarlo. Ya hemos venido trabajando también el otro elemento que es sumamente importante, la parte de los operadores. Como les mencionaba en la introducción, teníamos la parte de los operadores aritméticos, los operadores lógicos y los operadores relacionales y de asignación, que digamos que son como una especie de operadores secundarios, pero que se utilizan mucho. Digamos que estos son como los tipos de operadores básicos. Los operadores aritméticos básicamente son los operadores que están relacionados y con los que nosotros estamos muy familiarizados porque son los operadores matemáticos básicos que nosotros utilizamos, ¿verdad? Suma, división, resta, multiplicación, potencia, e incluso el operador que quizás no es muy utilizado, pero que sí se utiliza en la parte de la matemática, pero que sí se utiliza bastante en la parte de la programación, como ya ustedes lo habrán notado en los ejercicios que hemos hecho, que es la parte de la operación residuo o la operación módulo, ¿verdad? Que es la que nosotros ya utilizamos en los ejercicios. Entonces esos serían los operadores aritméticos. En cuanto a los operadores lógicos, son los operadores que nosotros necesitamos para hacer diferentes tipos cuando estamos haciendo validaciones y diferentes tipos de comparación. Por ejemplo, cuando necesitamos hacer una comparación de más de dos datos.
En ese caso podemos utilizar, por ejemplo, el operador AND, que sería como el operador y también podemos utilizar, dependiendo la necesidad, el operador OR o el operador O. Digamos que esos son los tipos como los más básicos. Sin embargo, existe también el de negación. Y aquí existe realmente los operadores lógicos, es todo un mundo, porque hay también una cuestión llamada aritmética lógica, que realmente se pueden realizar una cantidad bastante considerable de operaciones. Pero para nuestro caso vamos a estar trabajando con los operadores básicos y los relacionales, que también los utilizamos para hacer las comparaciones, digamos, de los datos como tal. En este caso sería, por ejemplo, mayor que, menor que, diferente, etcétera. Y los de asignación, que dependiendo de lo que nosotros vayamos el resultado que hayamos obtenido de nuestras comparaciones, de nuestros procesos, vamos a hacer una asignación. El más típico de las asignaciones es el signo igual. Sin embargo, ya vamos a ver que también utilizamos otro tipo de símbolos, ¿verdad? De asignación, otro tipo de operadores. Entonces, más o menos por ahí va la parte relacionada con los operadores aritméticos, los operadores en general. En este caso, vamos a ver un poquito los operadores aritméticos. Fíjense que aquí les dejo en la lámina los básicos. En este caso estamos hablando de, sería el más, menos, multiplicación o el por, la división y el módulo. Que con este digamos que ya estamos familiarizados porque lo vemos. Este digamos que es un tanto raro, que no, en general quizás no lo utilizamos mucho en la parte de las operaciones matemáticas, pero que en la programación sí se utiliza bastante, como lo habrán notado, y aquí se los dejo también como los operadores básicos con los que nosotros vamos a estar trabajando. En el caso de los operadores lógicos, ya dijimos que hacemos operaciones en base a las cuales nosotros podemos comparar y saber si un valor es verdadero o es falso. Básicamente estos se utilizan con variables booleanas y variables booleanas son las que estuvimos viendo anteriormente, que solo pueden almacenar dos valores, ¿verdad? Que son las falso o verdadero. Entonces, en este caso podemos utilizar los operadores OR, que normalmente, fíjense que el símbolo en programación son estos dos palitos, miren, perdón. Estos dos palitos, ese es el símbolo que típicamente se utiliza en la mayoría de programas. Sin embargo, como les menciono, dependiendo de ciertos lenguajes de programación, eso cambia, ¿verdad? Eso cambia. Sin embargo, es lo más común. Este sería el operador OR o el operador O, si lo hacemos si lo vemos en español. Ahora bien, también tenemos el operador AND o el operador I, que normalmente se utiliza su representación ya en los lenguajes de programación es con el doble ampersand. Y el otro que también es bastante utilizado es el NOT, que es el que, bueno, de hecho estamos platicando al inicio de la sesión, que es el signo de admiración hacia abajo. Este normalmente se utiliza en conjunto con el signo, con el signo igual, o se utiliza también para negar un valor. Por ejemplo, si nosotros hacemos una operación y ese valor nos da positivo y nosotros queremos que solo se realice una operación X y el valor es negativo, entonces le podemos pasar la operación y lo antecedemos con el signo de admiración hacia abajo, y con eso estamos negando, ¿verdad? Estamos diciendo que si pasa lo contrario, el resultado que nos ha brindado la operación, entonces que entre, y si no, pues que no entre a realizar el proceso X que nosotros queremos trabajar. Entonces, básicamente esto ya con algunos ejemplos nos va a quedar más claro, ¿verdad? Ya cuando estemos entrados de lleno en la parte de la programación ya con un lenguaje de programación. En el caso de los operadores relacionales, estos se utilizan cuando se tienen dos valores que se deben de comparar. Típicamente, ¿cuáles son los tipos de comparaciones que nosotros hacemos?
sería, nosotros necesitamos comparar para saber si dos datos son iguales o si uno es mayor que el otro, o viceversa, si uno es menor que el otro, o si son diferentes. E inclusive, como aquí se los he dejado en la lámina, se utiliza para hacer la comparación del mayor e igual. O sea, nosotros podemos comparar si necesitamos que sea mayor o igual o menor o igual. Digamos que esos son los tipos de comparaciones básicos que se realizan. Fíjense que básicamente los símbolos que se utilizan son los mismos que se utilizan en las operaciones matemáticas. Mayor que lo vamos a representar con este simbolito. Miren, aquí está, con el simbolito. El menor que sería este simbolito. Mayor o igual, normalmente siempre se le pone el simbolito y el signo igual. Se utilizan, en ese caso se utilizan los dos. En el caso del menor o igual se utiliza el símbolo del menor y el símbolo de igual. Y el igual que, fíjense que normalmente aquí como el símbolo igual se utiliza como operador de asignación, y cuando estamos haciendo la asignación se utiliza solo el igual una vez, para poderlo diferenciar y que el lenguaje de programación entienda que no estamos haciendo una asignación, sino que estamos haciendo una comparación. Debemos de utilizarlo típicamente en la mayoría de lenguajes, como les menciono, pero hay excepciones. Siempre hay lenguajes que dependiendo de su sintaxis así varía, pero típicamente se utiliza el doble igual para hacer la comparación del igual. O sea, si nosotros queremos saber si un dato es igual a otro, lo vamos a hacer mediante el signo relacional de igual igual. Porque si no, si solo le ponemos igual, el lenguaje lo va a interpretar como una asignación, no como una comparación. Eso es bien importante. Y en el caso también tenemos el operador relacional, el distinto de, que es el que platicábamos, ¿verdad? Que se utiliza con el signo de admiración hacia abajo, que es como el signo de admiración de cierre, y el signo igual. Entonces, mediante ese podemos comparar si un valor es distinto del otro. Si es distinto, esto nos va a retornar verdadero, y si es igual, esto nos va a retornar falso. Eso es un poco de la lógica booleana, ¿verdad? Fíjense que los operadores de asignación son utilizados, asignaciones de datos, ya sea a variables o constantes. Fíjense, ya ahorita ya eso ya podemos utilizar estos términos porque ya vimos de qué se tratan estos dos conceptos, ¿verdad? Las variables y constantes. En el caso de las variables o constantes, normalmente los símbolos que utilizamos en este caso son, ahorita se los voy a poner aquí, miren. ¿Sí? Estamos utilizando normalmente, en este caso, se utiliza el operador igual. Sería el operador igual, que ya dijimos que como asignación se utiliza una vez el operador igual. Perfecto, para comparar utilizamos el signo igual dos veces. Esa es la diferencia. También fíjense que tenemos de asignación, podemos utilizar el signo más igual. ¿Cuál es este? Este sería este, miren, más igual. Así lo utilizamos. Este nos sirve para poder representar o hacer una operación, digamos, de asignación en la cual nosotros queremos que al valor que ya tiene nuestra variable se le sume un valor X. Entonces lo hacemos de esta forma. O tenemos el otro que sería menor igual, sería en este caso menor igual, que en este caso sería menos igual, ¿verdad? Estos son básicamente los operadores de asignación más utilizados.
digamos que en el caso de la asignación nos quedaría, por ejemplo, si definimos, digamos, una variable, en este caso la vamos a definir como real A igual, y ya le podemos asignar de aquí de una sola vez un valor. En este caso estamos utilizando la asignación igual. ¿Cómo nos quedaría en este caso la más igual? Sería A más igual 1, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Que a este valor de A le vamos a estar sumando 1 a este valor. O sea, aquí en este caso, digamos, a diferencia de lo que veíamos en esta parte, en la parte de las cajitas, en donde sacábamos el valor y metíamos otro, no, en este sí es acumulativo, digamos. Tenemos este valor y al 7 le sumamos 1. En este caso la variable va a pasar a valer, esto sería 8. Bueno, lo vamos a quitar de aquí porque para evitar confusiones, ¿verdad? Pero valdría 8. De la misma forma se puede trabajar el menos igual, ¿verdad? Menos igual. Entonces, básicamente por ahí andaría la parte relacionada con estos operadores de asignación. Otra cosa bien importante a tomar en consideración con los operadores es que estos tienen cierta prioridad. Estos tienen cierta prioridad. En el sentido que, digamos, dependiendo, esto es similar a lo que nosotros conocemos, por ejemplo, en matemática. Solo que aquí normalmente agregamos otro tipo de operadores, que son los operadores que estamos analizando. Fíjense que la prioridad lo que quiere decir es que el orden en el que se realizan las operaciones. O sea, si nosotros, por ejemplo, no le definimos al programa una prioridad X, el programa que va a hacer, el lenguaje de programación a la hora de realizar una operación, ¿qué es lo que va a hacer? Pues aquí tenemos nosotros la prioridad de los operadores. Primeramente se va a realizar las operaciones que estén dentro de paréntesis. O sea que si nosotros le queremos dar una prioridad primaria, que sería lo que está aquí hasta el top de esta pirámide, si nosotros le queremos dar esa es una prioridad primaria, lo que tenemos que hacer en una operación, ponerlo entre paréntesis. Lo mismo que en matemática. Nosotros siempre cuando vamos a realizar una operación que conlleva bastantes cifras o bastantes elementos, digamos, para la operación, lo hacemos con paréntesis, ¿verdad? Para irle dando prioridad. Si queremos que se desarrolle primero una suma y después de la suma hacer una división entre otro número X, ¿qué hacemos? La suma normalmente la pasamos entre paréntesis para asegurarnos de que esa se va a desarrollar primero. De lo contrario, ¿qué va a hacer el programa? Va a hacer una división y después va a ver qué le suma. No nos va a dar el resultado que nosotros queremos. ¿Eso en base a qué? A que, por ejemplo, la multiplicación y división tiene preponderancia sobre la suma y sobre la resta, que es lo que vemos aquí en este peldaño. Entonces, ¿cuál sería el orden? Dicho eso, primero paréntesis. Si nosotros queremos dar prioridad a una operación, vamos a utilizar paréntesis. De ahí tenemos el exponencial. Si el programa lo que va a hacer, si no encuentra paréntesis, ¿qué va a buscar? Va a buscar desarrollar algo que sea de exponencial. Si no encuentra de exponencial, va a buscar desarrollar algo que tenga que ver con multiplicación y división. Si no encuentra eso, va a ser la suma. O si digamos, yo ahorita se lo voy diciendo si no lo encuentra. Pero igual, si lo encuentra, desarrolla la operación y de ahí pasa al siguiente nivel, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se va a desarrollar la multiplicación y división, posteriormente va a realizar la suma, posteriormente va a realizar el resto, cociente, que es la de módulo, ¿verdad? Que hemos venido viendo. Después de eso se van a desarrollar, miren, los operadores de relacionales. El igual, distinto, mayor, menor, mayor que, igual, menor o, se desarrollan estos. Después de esto se desarrollan los lógicos. En este caso sería, por ejemplo, el que tiene prioridad es el no o el not.
de ahí sigue el AND o el IF y de ahí sigue el OR. Entonces ese es el orden, de manera tal que si yo quiero hacer una comparación en la que tenga un OR y después un AND, tengo que encerrar entre paréntesis la operación OR, porque si no, ¿qué es lo que va a intentar desarrollar primero el programa? La operación AND. La operación AND. Entonces, esta prioridad de operadores es bien importante que nosotros la tengamos clara al momento de realizar nuestro programa, en el sentido que si no, nos estaría brindando resultados que no son los correctos. Aunque nosotros probablemente tengamos definidas las operaciones de forma correcta. Pero si no le damos la prioridad que necesitamos, podríamos tener un resultado erróneo. Entonces, por eso esto se vuelve muy, muy importante.